Nos encontramos aquí en la Casa de Historia Insurgente, en la actividad de todos los jueves. En la actividad de todos los jueves, en la conferencia de todos los jueves. Hoy tenemos de invitado a Fernando Rivero para abordar un tema que es de sumo interés y respecto al cual la mediática nos apabulla y nos habla de la guerra de Rusia, la guerra de Rusia, la guerra de Rusia, la guerra de Putin, la guerra de Putin, la guerra de Putin, y se nos queda esa matriz. Como siempre comenzamos a esta hora dándole tiempo a los compañeros que vienen y que por razones distintas no están a las 10 de la mañana, incluyendo la costumbre venezolana de llegar un poco después. Pero quería pedirles por favor la atención, porque antes de empezar la actividad propia de la conferencia, debemos y tenemos que hacer una nota recordatoria de noticias no gratas, noticias tristes. Tenemos que anunciar la partida a otros paisajes de la señora María Concepción Iriarte Meneses, madre de nuestro presidente del CNH, Alexander Torres, a quien le hemos dado nuestro pesar, y desde aquí asumo la vocería de todos los que estamos presentes y de los que regularmente venimos y vienen, pero que no estamos hoy, para llevarle nuestro saludo solidario a Alexander Torres, hermano, compañero, amigo, presidente, líder de esta institución del CNH. Entonces, donde quiera que esté, Alexander, un abrazo de hermano y la paz eterna para la señora María Concepción Iriarte, que murió, y que deseamos la paz eterna para ella. Igualmente tenemos la nota doliente de la partida de un eminente científico social, chileno de nacimiento y venezolano de corazón, Pedro Cunil Grau, geógrafo, historiador y un hombre pues dedicado a la investigación de las particularidades del ser venezolano y de la riqueza natural venezolana. Fue Premio Nacional de Historia en el 2019 y en lo personal fuimos amigos durante muchas décadas. Compartimos discusiones, debates, conversatorios sobre libros, y además escribió una cantidad de libros únicos, maravillosos. Dejó un libro de 1000 y tantas páginas sobre el cacao en Venezuela. Otra nota luctuosa que tenemos es la partida también de otro historiador venezolano reconocido, coronista de Puerto Cabello, Asdrúbal González, un autor que se dedicó a trabajar la historia de Venezuela y, entre otros temas, publicó bastantes trabajos sobre Sucre, el general Sucre, y sobre Manuel Piar, de tal manera que entonces les hacemos llegar a sus familiares, a sus deudos, a las instituciones donde laboraron y a esta misma, donde nos representó y nos enalteció siendo Premio Nacional de Historia, en el caso de Pedro Cunil Grau. De modo tal que entonces tenemos esa nota luctuosa, pero tenemos dos notas igualmente que nos emocionan. Una, que es una felicitación a Andrés Eloy Burgos Gutiérrez, profesor, miembro del CNH e investigador, que fue ganador del Premio Nacional de Historia, Premio Rafael María Baral, que concede la Academia Nacional de la Historia, y este año se lo ganó, en la edición de este año se lo ganó Andrés Eloy Burgos, con la tesis de trabajo de maestría, pues. La guerra invisible, espías y espionaje en la guerra de independencia venezolana 1810-1821, y tenemos pues la emoción de tenerlo como ganador. El domingo va a estar Andrés Eloy en el programa Construyendo la Utopía, que conduce
Alfredo Oliva Clemente, Lleva que Mundial, es un programa ya posicionado, realmente un programa con calibre en la radiodifusión venezolana. Y ese programa se transmite de 9 a 11 de la mañana. Me dijo Fernando, me dijo Alfredo que tenías una invitación especial para que cuando quieras puedes participar en ese programa. Son 2 horas y tienes todo el tiempo para desarrollar toda la temática que uno quiera. Entonces me dijo que te hiciera conocimiento, pues lo hago público. De manera que tenemos también la compañera del Museo de Quibor. ¿Cómo que se llama, señora? No, completo. Benaí González, ajá, que fue también reconocida para el premio Rafael María Baral con el segundo lugar. De tal manera que el CNH tiene muchísimas satisfacciones en hacer este anuncio porque fue primero y segundo. Y además de jóvenes profesionales, nos encanta, nos emociona. Precisamente el premio Rafael María Baral es para investigadores jóvenes, que a nivel nacional el CNH tenga entre su primer y segundo lugar es de mucha satisfacción. Bueno, hoy tenemos el tema que nos va a abordar, nos va a tratar Fernando Ernesto Rivero Osuna, es el de Ucrania, más que una guerra con Rusia. Como decíamos al comienzo, estos son temas que la mediática internacional embadurna, ensucia, para que nos embriaguemos de todo eso y no penetremos en la profundidad de un problema que para muchos analistas ha sido como una tercera guerra mundial, como el inicio de una tercera guerra mundial. Lo que sí sabemos es que es un espacio en el que se está debatiendo y dirimiendo una situación de carácter mundial, que de esto nos va a hablar Fernando. Fernando es abogado, es licenciado en filosofía, es especialista en gobierno y políticas públicas de la Universidad Central, y también es magíster en filosofía y es asesor del Parlamento Latinoamericano y del Caribe, y es docente en la Universidad Bolivariana de las Comunas, y tiene, bueno, fue constituyente en el periodo 2017-2020. Entonces esa conferencia de Ucrania más que una guerra es de sumo interés para todos. Parece mentira, pero probablemente el señor o la señora que están en una montaña de la Sierra Andina, que quizás no tiene ni televisión ni noticia de esto, y a lo mejor no le llega ni el WhatsApp ni el Instagram, se va a ver afectado por esto. No lo sabe. Y nosotros tampoco tenemos conciencia plena de eso, pero nos afecta. Y no solamente el bolsillo, nos afecta en distintos campos de la vida. Pero como quien sabe de esto es Fernando, lo invitamos para que venga y nos hable de esto. Un aplauso para Fernando. Sí, buenos días. En principio agradecer a todos los participantes, a todos quienes nos siguen, por, bueno, la oportunidad de intercambiar ideas, de venir acá a este diálogo que contribuye a la elaboración de un análisis que tiene no solamente vigencia, sino gran pertinencia, porque, como bien lo afirmaba el profesor Carrero, esta situación que hoy se vive en Ucrania tiene repercusiones de carácter global y, por lo tanto, para la América Latina y el Caribe y, por supuesto, Venezuela. Antes de iniciar, profesor Carrero, agradezco la invitación del Centro Nacional de Historia, por supuesto, la convocatoria de la cátedra. Y bueno, vamos a darle inicio a esta intervención, que más que una conferencia es un conversatorio. Bueno, fíjense, lo primero que debemos decir es que en este momento no hay una guerra entre Ucrania y Rusia. Hay una guerra
de la Organización del Tratado Atlántico Norte, liderada por los Estados Unidos, contra la Federación de Rusia. Y esta guerra, para poderla abordar desde una perspectiva, digamos, de conjunto, debemos señalar que se da en el marco de una crisis del capitalismo neoliberal, una crisis que tiene diversas dimensiones. Por un lado, la crisis ambiental, que nosotros la hemos venido tratando o se ha tratado en diferentes foros internacionales, como la crisis climática. Por otra parte, una crisis de naturaleza estrictamente económica. Tenemos también, por supuesto, una crisis de carácter alimentario. Tenemos, en fin, una crisis multidimensional que vive un modelo de convivencia que hoy tiene alcance mundial. Ahora bien, en el marco de esa crisis tenemos adicionalmente la crisis de la hegemonía estadounidense, la crisis del modelo de relaciones internacionales que surge con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética a inicios de los años 90. En ese contexto, ¿qué ocurre? Lo primero que traemos como propuesta para, digamos, elementos para comprender la situación que hoy se está desarrollando en Europa del Este, es la matriz energética de Europa Occidental. Como ustedes ven en la lámina que estamos presentando allí, en esa lámina, en las líneas rojas, podemos observar cómo son las redes de gasoductos o de poliductos que vienen desde Asia Occidental, que vienen desde la Eurasia, Rusia y otros países que también son euroasiáticos, cómo se nutre también desde el norte de África los requerimientos de la Unión Europea en materia de energía. Esto es importante porque a la crisis que ya hacía referencia tenemos también una dimensión de carácter energético, y esa dimensión energética marca desde luego el conflicto. Recordemos que Ucrania, vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Recordemos que Ucrania, como fue parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue un tránsito obligatorio para todo lo que fue la energía que provenía de la antigua Unión Soviética y que iba con destino a Europa Occidental. Eso implica esa red energética que está allí ubicada en suelo ucraniano. Eso representa no solamente un conjunto de ingresos bastante voluminosos para Ucrania, sino al mismo tiempo una gran ascendencia de carácter geopolítico en los asuntos internacionales. Y por supuesto, al momento de estallar este conflicto el año pasado, en el mes de febrero, observábamos que Ucrania tenía como pretensión dos cosas. Por una parte, convertirse en pivote energético de Europa Occidental, y por la otra, Ucrania se estaba constituyendo ya en el marco de una planeación de los tanques del pensamiento del Pentágono en el puesto de avanzada de la OTAN. Recordemos que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y eso lo vamos a ver más adelante, desde el año 97 se viene expandiendo hacia el este y ha dejado de ser en lo que hemos llamado el despliegue poliédrico, el despliegue militar poliédrico de los Estados Unidos, ha dejado de ser una organización de alcance regional. Ya no se ocupa de los asuntos de seguridad y defensa del Atlántico Norte, sino que ya es, en efecto, una organización militar de alcance mundial. Y eso lo vamos a ver no solamente por los 30 países que hoy están aglutinados en la OTAN, sino los diferentes esquemas de alianzas militares que hoy tiene esa organización militar. Entonces decía que la OTAN estaba tratando de convertir, por mandato de la Casa Blanca, a Ucrania en un puesto de avanzada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y eso a su vez tenía dos grandes finalidades. Por una parte, el control de la Federación de Rusia, el control de su energía, tratar de acabar con este competidor estratégico, y por otro lado, el control de un área sensible para el proyecto chino de la ruta y la franja de la seda, que entre otros lugares pasa por esta parte de Europa, pero también por Asia Central. De manera que cuando nosotros vemos
el estallido de la confrontación en el mes de febrero, que es la continuación de lo que ya venía aconteciendo desde la Revolución de Color, con el derrocamiento del gobierno de Yanukovych en el año 2014, luego la posterior confrontación armada, eso no es otra cosa que una planeación de los Estados Unidos con mira a derrotar a algunos enemigos que ellos consideran competidores estratégicos. Alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿dónde sale eso? ¿Será que esa afirmación es temeraria? ¿Se trata de una afirmación de carácter prorruso o en todo caso de chavista que no tienen fundamento en el planteamiento? Bueno, para responder eso, lo primero que debemos decir es que existen unos documentos doctrinarios en materia de seguridad y defensa, profesor Carrero, de los Estados Unidos. Son documentos oficiales que han sido adoptados luego de arduos debates, tanto por el Pentágono, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y, por supuesto, aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos documentos? Uno, la Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional, que ha tenido una variación desde el año 2018 hasta la del año 2022, que fue aprobada por la administración Biden. Y lo segundo, la Estrategia de Seguridad Nacional. Primero, una guía provisional de marzo del 2021, ya con Biden en la presidencia, y esa guía y esa estrategia del año 2022 colocaba tanto a la Federación de Rusia como a la República Popular de China como los competidores estratégicos de fundamental importancia para la seguridad y defensa de los Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Esto significa, desde el punto de vista del pensamiento militar, un cambio, porque desde los ataques a las Torres Gemelas en el año 2001, habíamos visto que todos los documentos militares de los Estados Unidos, en cuanto a la planeación geoestratégica, en cuanto a la concepción militar de sus operaciones, tenía en líneas gruesas identificado en sus hipótesis de conflicto al terrorismo. Eso pasaba entonces por comprender una modalidad de guerra en los Estados Unidos, en sus escuelas militares, para enfrentar movimientos, digamos, organizaciones irregulares que no eran propiamente estatales. Pero con la doctrina de seguridad y defensa de 2018, con la administración Trump, y luego con lo que acabo de mencionar en el año 2021 y 2022 con la administración Biden, se ha dado un vuelco que ha sido notorio y que coloca a China y a la Federación de Rusia, entre otras potencias emergentes, en el centro de las preocupaciones militares de los Estados Unidos. Ahora bien, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ok, ahora bien, cuando nosotros valoramos esto, debemos ir a lo que fue la cumbre de la OTAN Madrid 2022. ¿Por qué? Porque allí se dio un debate que actualizó el pensamiento de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Allí se elaboró el nuevo concepto estratégico de la OTAN, es decir, las pautas políticas y militares que van a marcar su accionar desde la presente fecha hasta los próximos 10 años. ¿Este documento qué recoge en líneas gruesas? Bueno, recoge la necesidad de que las potencias occidentales disputen en nuevos dominios de la guerra su hegemonía, el ciberespacio y el espacio. Pero además de ello, eso pasa por controlar, entre otras cosas, las tecnologías 5G y la inteligencia artificial. Pero ellos además, a tono con lo que venía explicando, colocan a China como principal reto antisistémico y colocan a la Federación de Rusia como uno de los principales peligros inmediatos. De hecho, hace pocos días veíamos cómo se acaban de ratificar algunos acuerdos en el marco de una alianza llamada AUKUS, que no es otra cosa que el acrónimo de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Esa alianza militar qué persigue? Bueno, persigue el control del área del Indo-Pacífico. ¿Por qué? Porque allí pasa buena parte del comercio internacional, porque allí tienen a la República Popular de China, que ya es en efecto la primera economía del mundo, y no lo digo yo, lo dice el informe de prospectiva del Banco Mundial del año 2022, elaborado en junio del año pasado, y además de eso, digamos, coloca en jaque también a la República Popular de Corea.
es decir, lo que nosotros conocemos como Corea del Norte. AUKUS es apenas un complemento de los planes enmarcados en la Organización del Atlántico, en los planes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No estoy diciendo que es lo mismo, pero veamos que estas dos alianzas militares mantienen un contacto estrecho, están articuladas desde la Casa Blanca y son parte de un esfuerzo de dominación global. Pero no solamente eso ocurre en latitudes lejanas. Hemos visto cómo la OTAN ha invitado a México a incorporarse a esa organización, pero ya Colombia, lamentablemente en el pasado, fue aceptada como socio global de la OTAN. Pero además Colombia, fíjense ustedes los peligros de la política exterior de los Estados Unidos. Colombia en este momento tiene la singular situación de que es un socio estratégico extra OTAN, es decir, es un aliado preferente de los Estados Unidos. Obviamente, esta situación no responde a las políticas del gobierno del presidente Petro, sino que todo esto fue, digamos, construido desde el gobierno de Uribe Vélez en su primer mandato hasta el gobierno del presidente saliente, que no recuerdo el nombre ahorita, Duque, el presidente Duque. Entonces, bueno, en líneas generales, este es el contexto que conlleva a que la Federación de Rusia lance una operación militar que ellos han denominado Operación Militar Especial y se desate la situación que hoy tenemos, que a todas luces no coloca en peligro la paz regional, sino que coloca en peligro la paz mundial, nos coloca a las puertas de una confrontación que pudiera tener, digamos, la utilización de armas de destrucción masiva, pero al mismo tiempo nos sumerge en una crisis alimentaria mucho más profunda, y ya vamos a ver algunos números. Pero antes de pasar a esos números, veamos allí cómo dentro de las primeras empresas productoras de armas y equipamiento militar, bueno, son precisamente las industrias de los Estados Unidos las que han obtenido mayor crecimiento en el mercado mundial de equipamiento militar como de suministro para el sector militar. Aquí en esta lámina no lo tenemos, esta es una lámina del CIPRI, que es el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, en Noruega. En esta lámina, repito, no tenemos lo que a continuación voy a decir, pero dice este instituto que en los primeros días de la confrontación armada que se está librando en Ucrania, aumentaron las acciones de todas estas empresas en la bolsa. En definitiva, ¿quién gana además de los grandes intereses geopolíticos de los Estados Unidos? Por supuesto, la industria militar estadounidense, que como podemos ver allí, tienen una proporción importante del mercado. Pasemos a la siguiente lámina. Ok, les decía que esta situación que estamos viviendo en Europa del Este, y cito al profesor Carrero que se planteaba una inquietud o un interrogante, ¿cómo esto nos afecta a nosotros acá a tantos kilómetros de distancia? ¿Qué importancia tiene esto para los hermanos que están allá en el Arauca, los hermanos que están, o las mujeres que están luchando en el Zulia, o aquí en Carapita, en Pinto Salinas, en el 23 de enero, o allá en las comunas de Guárico, o en los consejos comunales de Yaracuy? Es una pregunta legítima. Un ejemplo, lo primero que debemos decir es que de Rusia provenía buena parte del trigo, buena parte de los cereales, al igual que de Ucrania, que inundaban el mercado mundial de alimentos. Estamos hablando de una oferta importante en materia alimentaria que iba, entre otros lugares de destino, al África, un continente que sufre graves problemas de inseguridad alimentaria. Pero no solamente al África, nosotros aquí, como consecuencia del bloqueo, nosotros que comemos pan, vimos cómo desde Rusia llegaron embarcaciones contentivas de trigo. Obviamente, al aumentar, o mejor dicho, al bajar la oferta de trigo, de cereales, eso impulsa
una inflación en materia alimentaria que termina afectando no solamente a los pueblos de esa región, no solamente a los pueblos de Europa, sino a los diferentes continentes del mundo. Decía la FAO, y esta lámina que ustedes tienen allí, esta es una cifra oficial de la FAO, que el mundo en este momento tiene 828 millones de seres humanos que padecen inseguridad alimentaria. Este número ya de por sí dramático, que es culpa de un modelo que coloca en primer plano el mercado, la ganancia, se ha visto esta situación agravada con el conflicto en Ucrania. Pero si eso ocurre allí a nivel global, ¿qué está ocurriendo en América Latina y el Caribe? En nuestra América, región a la cual nosotros pertenecemos. Veamos la siguiente lámina, porque tenemos un número de personas que padecen inseguridad alimentaria importante. La FAO dice que estamos por encima de 93 millones, profesor Carrero, de personas que padecen inseguridad alimentaria. Es decir, gente como nosotros, gente humilde de nuestros pueblos, que lamentablemente no tiene que comer. Y esto se ha agravado con la situación que hemos visto en Ucrania. Ahora, en el caso de América Latina y el Caribe, estamos hablando de una región que tiene 86 millones de personas en situación de pobreza extrema. Es una cifra de la CEPAL. No la traemos en la lámina, pero la podemos consultar en internet. Podemos ir a la página de la CEPAL y ver la situación de pobreza que tiene nuestra región. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque sencillamente también allí en Rusia tenemos, o tenemos mejor dicho, un país con una producción importante de metales destinados a la industria. Y todo esto configura, contribuye a un agravamiento de la crisis económica, a un espiral inflacionario, a la recesión que ya está viviendo la economía global y que están padeciendo particularmente la Unión Europea y los Estados Unidos, y con ello la situación económica que se está viviendo en diferentes latitudes del mundo. De manera que esta situación que hoy se vive en Ucrania, a propósito de los planes agresivos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una situación que nos afecta de manera inevitable, porque vivimos en el mundo de la globalización económica, de la globalización del capital. Productos como estos, bueno, tienen una cadena económico-productiva de carácter internacional. Nuestros mercados están integrados. Las relaciones internacionales están digamos, tienen un carácter estrecho, de manera que lo que hoy pase en algunas latitudes del mundo tiene unas repercusiones inmediatas sobre nosotros. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Por ello, en este momento que afrontamos una disputa por la hegemonía global, por la construcción de un nuevo orden internacional para superar lo que fue el orden unipolar dirigido por los Estados Unidos, en el marco de eso, lamentablemente, los Estados Unidos ha apelado a una planeación de carácter militar. Ellos lo que hoy no pueden imponer mediante el pensamiento, mediante la industria cultural del capitalismo, mediante la adopción del pensamiento único, hoy lo hacen a partir de este despliegue militar. Y esto también lo podemos encontrar en internet, porque esto no es nada, digamos, esto no es información de inteligencia, porque es que además la OTAN y los Estados Unidos lo dicen abiertamente. La semana pasada nuevamente Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, con descaro hablaba de las riquezas energéticas de América Latina y el Caribe, pero además decía que el litio, el triángulo del litio era fundamental para el desarrollo industrial de los Estados Unidos y la competencia estratégica frente a Rusia, a China, etcétera. Pero además se han dado a la tarea también de pedir, el jefe del Pentágono ha pedido hace 15 días ante el Senado de los Estados Unidos el mayor presupuesto en la historia del Pentágono. Es decir, le han pedido una asignación exorbitante de recursos para la guerra. De manera que hoy, una de las conclusiones a las que debemos llegar, profesor, y esto lo digo con responsabilidad, lo digo asumiendo
digamos, la responsabilidad, sí, de lo que voy a decir, es que los Estados Unidos se está preparando para una guerra global. Y en el marco de esa disputa geoestratégica, en América Latina y el Caribe, nosotros debemos entender que estamos como parte de esa disputa geopolítica. No comprenderlo es no ver lo que está detrás de los intentos de golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, contra el presidente Arce, las maniobras para evitar que Cristina Kirchner sea presidenta de Argentina, lo que acaba de ocurrir en Perú y por supuesto también los ataques contra Nicaragua, Cuba, Venezuela, México. Fíjense ustedes y veamos allí el trasfondo geopolítico. Hoy China es el segundo país inversionista en América Latina y el Caribe. Hoy China es el primer socio comercial de Nicaragua, Uruguay, tiene grandes inversiones en Panamá, tiene una red de puertos de aguas profundas tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pero además va desde México hasta la Patagonia. Y allí en la Patagonia Argentina, nos encontramos una base científica de China que ha sido cuestionada insistentemente por los Estados Unidos. ¿Qué encontramos en México? Un nuevo canal multimodal que pretende competir con el existente canal de Panamá, que hoy está a merced de los Estados Unidos. ¿Qué encontramos de Venezuela? Que ya es sabido por todos nosotros y por la comunidad internacional, y por ello esa es una de las causas fundamentales que explican el ataque, un yacimiento de hidrocarburos sumamente importante. ¿Qué tenemos en Bolivia? Argentina y Chile, el triángulo del litio. ¿Qué tenemos aquí en la Amazonía? La reserva de aguas más importante del mundo, una reserva de biodiversidad. ¿Qué tenemos allí en Nicaragua? El proyecto del Canal Interoceánico. Es decir, estamos en una región de medular importancia, no solamente para los Estados Unidos, sino para la Unión Europea y también para potencias como China, Rusia, Irán, etc. Avancemos. ¿Qué tenemos aquí? Esto es de la página oficial de la OTAN. Aquí tenemos el despliegue en el frente oriental, cómo la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el 2022 viene tomando posiciones en el norte de Europa del Este, Lituania, Letonia, Estonia, cómo viene tratando de cercar a la Federación de Rusia en Polonia, en otros países que son ya parte integral de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En definitiva, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, para ir ya llegando al final de mi exposición y bueno, abrir también el derecho de palabra para que los compañeros planteen sus inquietudes, preguntas, observaciones, análisis. ¿Qué tenemos? Primero, un despliegue poliédrico, multidimensional, versátil, multiforme en el plano militar de los Estados Unidos para preservar su hegemonía e imponer su modelo de convivencia humana. La OTAN, dice su secretario general, Stoltenberg, lo dice también el concepto estratégico de la OTAN 2022, se fusiona a partir de un elemento que es la unidad transatlántica, es decir, los valores que le dan sentido al modelo civilizatorio que hoy impulsan las principales potencias occidentales. ¿Eso qué es? Bueno, sencillamente una mirada de la vida, un sentido de la existencia humana, donde ellos pretenden imponer sus valores, su modelo político, su modelo económico. Lo segundo que podríamos presentar como elementos para el debate, bueno, en este momento América Latina y el Caribe se constituyen un área geoestratégica de medular importancia en la disputa geopolítica actual. Tercero, y creo que el hermano allá del ente es de Colombia, de la hermana República de Colombia. Tú eres de Colombia, ¿verdad? Yo te he visto, sí.
Tercero, ¿y yo qué diría? Aprovechar el momento que vive la región para trabajar con pasos agigantados por el fortalecimiento de los mecanismos de integración, UNASUR, CELAC, etcétera, pero también por la unidad de los pueblos. ¿Y eso para qué? Para aprovechar las potencialidades que tiene la región para abocarnos a presentar alternativas, soluciones, respuestas, no solamente a los grandes problemas que vive América Latina y el Caribe, sino el mundo entero. Ya decía Bolívar con acierto, América es la esperanza del universo. Y nosotros hoy tenemos elementos suficientes, no solamente desde el punto de vista de las riquezas naturales, sino además desde el punto de vista de las propuestas antisistémicas que encarnan los pueblos de esta parte del mundo para incorporarnos a los grandes debates. Ahora bien, más lo podríamos hacer si olvidamos el pensamiento, la obra del libertador Simón Bolívar. Si nosotros nos olvidamos de aquel planteamiento que hiciese el libertador en el siglo XIX cuando le decía arriba, para nosotros la patria es América, nosotros entonces iríamos a una negociación con los poderosos del mundo en condiciones de desventaja. Y eso no podemos permitirlo. Por ello, más allá de los matices, más allá de las diferencias, más allá de los puntos donde no tenemos coincidencia, las fuerzas progresistas, revolucionarias, transformadoras, sus gobiernos en las diferentes latitudes de la región, hoy lo que se impone es construir la unidad. Hoy lo que se impone es construir diques de contención antisistémicos, avanzar en los cambios de conformidad con las peculiaridades de cada país, pero también, por supuesto, constituir un gran espacio de convergencia antiimperialista que nos permita preservar tres cosas. Los que creemos en el socialismo, bueno, avanzaremos a paso decidido en función de un nuevo modelo, pero nos podemos juntar con otros pueblos, con otros gobiernos en torno a tres cosas elementales, con esto cierro. Uno, el derecho a la paz. Dos, la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la vida. Hablar hoy de socialismo es precisamente eso. Es un proyecto de emancipación humana, es un proyecto para construir un nuevo modelo de convivencia humana que tiene en el centro y fin de todo lo que hace la vida. Pero eso pasa en definitiva por vencer entonces los planes de guerra que se están desarrollando a escala global. Y en esa tarea, América, a la luz de lo que señalara de manera visionaria el libertador, América es sin duda alguna la esperanza de la humanidad en este momento. Gracias, profesor Carrera. Bueno, este es una abreboca de un problema tan extraordinario y tan amplio. Estoy seguro que Fernando, pues en algún momento les pasó, a nosotros nos puede afectar eso directamente en el tema de la alimentación, como él lo estaba planteando. Recuerden que el año 16, 17 y 18, uno iba por la calle, ay señora, ¿dónde compró ese pan? Lo compré en el Valle, lo compré en Katia, porque no tuvimos más trigo. Pero en el año 19 ya empezaron a llegar los envíos de Rusia. Bueno, creo que fueron 30 toneladas las primeras. Y se nos fue solucionando un problema vital para nosotros, que no solamente el pan, sino todo lo que se desprende de un alimento y de una industria tan importante. Entonces, eso desde ese ángulo, pero tenemos muchísimos otros aspectos que nos afectan. Vamos a oír a José, que quiere preguntar. ¿Quería preguntar? José. Perdón, Miguel. No. Bueno, véngase, capollano. Buenos días a todos y todas, ¿no? Bueno, primero felicitar y agradecer que en la cátedra, ¿no?, Brito Figueroa se esté manteniendo los temas tan importantes y trascendentes. Y bueno, en esto el Centro de Historia tiene una labor, porque a veces lo muy práctico, lo muy concreto, lo muy cotidiano logra envolvernos y sacarnos de la comprensión de lo
de lo que es de vida o muerte para los pueblos, pero que solamente la reflexión, el estudio profundo, la abstracción, el conocimiento, el método te puede llevar a despertar a los pueblos y a las sociedades y a tener algunos esfuerzos para estar del tamaño de su responsabilidad política, geoestratégica, como en el caso nuestro venezolano, que yo creo que el ablandamiento de los perfiles de ahorco, de guerra asimétrica y de guerra híbrida que hemos vivido en los últimos años, cuando la crisis ha bajado su intensidad, la crisis múltiple, nos lleva a perder la noción de la magnitud de la perturbación y el peligro en el que la sociedad venezolana sigue sometida. Incluso nos lleva a vivir ilusiones de la superficialidad. 3 ideas concretas quiero plantear muy brevemente. La primera es que, bueno, felicitar su presentación, que desde mi modesta apreciación se salva de de todo ese preciosismo de guerra y de datos y de tanques y de todo lo que es instrumental de la guerra que se está viviendo allí, y da una imagen o una idea de sus implicaciones más profundas que nos importan a nosotros muchísimo. Entonces, y además el carácter sintético de la reflexión. Y las 3 propuestas de estudio y prioridad que usted hace a mí me parecen muy, muy coherentes con el relanzamiento del Plan Estratégico Nacional a 50 años, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que en sus 5 objetivos estratégicos tiene ayudar a salvar el planeta, para lo cual el presidente Chávez se consagró como enemigo de todos esos grupos estructurales de poder en Copenhague en el 2009, cuando hizo las denuncias que después con Evo, ella en Cochabamba, hicieron todo un planteo alternativo de los modelos de desarrollo. Entonces, bueno, yo sí creo que la paz, defender la vida, defender otro modelo de civilización, trascender a todo ese imaginario. Entonces, esos 3 puntos que usted además concluye como propuesta de debate para seguir en estos espacios y en otros espacios, me parecen correctos. Pero la otra idea que yo quería plantear es de enfoque de significación de la guerra. A mí me parece que la perversión estructural mental de los grupos de poder de los Estados Unidos están haciendo una guerra múltiple contra grandes potencias, pero no solo Rusia o China, sino que hay un documento importante que en el 2017, 2019, un pensador muy perverso, incluso desde el año 91 y 92, lo asignó como propuesta al Pentágono, donde tenían que destruir la Unión Europea como músculo, evitar la consolidación de la Unión Europea, que es el gran perdedor de esto, porque además sus líderes, avasallados cultural, conductualmente, sin postura. Usted busca las posturas de Jean Chirac y las posturas de la Merkel, y son posturas trascendentes a la Europa, tanto que Bush II, cuando fue a hacer la segunda invasión de Irak, se quejó y los insultó como la vieja Europa porque ellos estuvieron en desacuerdo con la segunda invasión de Irak. Y ahorita uno ve cómo los líderes de Europa, todos líderes de creación mediática, como Macron, como el otro, salen a acudir a liquidar sus propios pueblos con más frío, con más costos. Las cantidades de protestas que hay en la Gran Bretaña por los altos costos de la vida y por el problema energético, para sintetizar el punto, es que todos los líderes europeos están acudiendo a una autoliquidación del estado de bienestar y del estado de garantías sociales que se habían logrado en Europa a lo largo de la posguerra mundial. Y en eso los Estados Unidos es exitoso, porque cuando uno busca cuáles son las marcas comerciales de tecnología en el nuevo mundo, en la nueva era, uno ve que las marcas son surcoreanas. Samsung, LG, Kia, Hyundai, y Surcorea con la Unión Europea logró unos niveles de transacciones económicas, financieras en automóviles, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y yo creo que la Unión Europea como mercado y como espacio estratégico y cultural está yendo a un autogol. Incluso yo creo que hay que debatir un tema que se llama, que nadie habla, el desacoplamiento europeo. Y el otro tema que yo digo es nuestra búsqueda de verdad y de capacidad en el tema de la soberanía y la seguridad agroalimentaria de la ley del 2008 que el presidente Chávez de manera visionaria trazó frente a todas estas amenazas y que no le hemos dado una respuesta de ejecución. ¿Usted iba a preguntar? Véngase para acá y pregúntele aquí, pues.
Buenos días para todos y todas. Muchas gracias, profesor. Yo realmente no venía a esta conferencia, ¿no? O a este conversatorio. Yo venía invitado por Rafid Deljani, que en el día de mañana tiene una presentación sobre el tema económico y la guerra precisamente en Ucrania, ¿no? Pero sí agradezco que el profesor me dijo, no, quédese. No es de mi competencia realmente el perfil de este tema, pero pues interesante, ¿no? Interesante conocer realmente a profundidad qué es lo que está pasando con la guerra. Porque sí hay un conocimiento bastante amplio referente a esto, porque la mediática es agresiva, ¿no? Y la mediática comunica lo que le interesa para dominación. No para conciencia, sino para dominación. ¿No entiende eso? Pero me pareció chistoso que el compañero Fernando Rivero se le olvidó a 7 meses de haber dejado el gobierno el perverso del innombrable de Duque. A usted se le olvidó el nombre ya. A 7 meses. ¿Ah? Eso es una cosa, pues, pero sorprendente, ¿no? El simbolismo que eso tiene mucho peso, ¿no? Es decir, una persona como Fernando Rivero, con su alta formación económica, con su alta capacidad de análisis, socialice de esa manera, exprese de esa manera el olvido de un expresidente, yo no diría ni presidente, ¿no? De un personaje perverso que pasó por la historia de Colombia y que ya esté olvidado. A 7 meses, ya personas de alto nivel intelectual se olvidaron de ese nombre. Eso me parece, pues, como, me dignifica, me dignifica como colombiano. Y lo otro que quería precisar es que quien firmó el acuerdo con la OTAN fue el presidente Santos, no fue Duque, fue Santos, ¿sí? Es decir, el plan se estableció desde el gobierno del presidente Uribe, ¿sí? Y se consolidó el tratado de Colombia como asociado socio global de la OTAN, ¿sí? Fue con el presidente Santos. Muchas gracias, Rivero, profesor, muchas gracias. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Yo te quería plantearle a Fernando, hacerle un planteamiento porque pocos de nosotros tenemos conciencia, vamos a decir, no sé si me ocurre llamar conciencia activa, de que estamos rodeados por la OTAN. Las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao es Europa. Guyana, de alguna manera, tiene vínculos con Europa. Trinidad con Europa. Colombia, OTAN. Jamaica y todas las islas del Caribe, para nosotros eso es sumamente peligroso, muy peligroso, ¿no? Escuchaba en taller, en estos días, esta semana, que algunos voceros de Europa, de Borrell, quiero decir de la Unión Europea, quieren restablecer relaciones en otros escenarios con Lula. Ellos no decían con Brasil, con Lula. Y entonces, en términos de producción, de intercambio y de seguridad, es decir, de OTAN, no lo dijeron, pero enseñaron de una vez, ¿no? La seguridad para ellos es OTAN, ¿no? Y con lo que planteaba esa universalización de esa amenaza que es la OTAN, que entonces ahora está en América, está en el Caribe, está en parte del Pacífico, es decir, va hacia una universalización, un engendro de Europa y de Estados Unidos. Cuando decimos Europa, decimos Estados Unidos y viceversa, pues ese es un eje común allí. Fernando, una reflexión sobre eso, por favor. Sí, a propósito de las intervenciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Solamente quería, digamos, reafirmar una cosa. La condición de socio global de la OTAN, efectivamente, como acertadamente lo plantea el hermano, fue suscrita por Santos, ahora en su segundo mandato. Eso es distinto a la condición de socio estratégico extra-OTAN, que es una relación de carácter bilateral que asigna el Ejecutivo de los Estados Unidos
y refrenda el Congreso con respecto a los aliados militares de importancia para los Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. Eso fue lo último que hizo Duque cuando visitó a Washington, a la Casa Blanca, a finales de su mandato. Entonces Colombia tiene las dos cosas, es socio global, no es miembro pleno de la OTAN, es socio global, pero además es socio estratégico extra-OTAN de la OTAN. Tiene esas dos condiciones lamentablemente. Lo otro interesante es la frase de desacoplamiento de Europa. Efectivamente Europa es el mayor perdedor. Europa no solamente perdió en términos económicos, en términos geopolíticos, sino que además ahora lo que ellos pretendían, que era evitar la dependencia energética de Rusia, ahora están sepultados ante la dependencia energética de los Estados Unidos, con no solamente un gas mucho más caro, que es el gas licuado, sino ahora tienen que hacer unas obras de infraestructura multimillonaria para poder procesar el gas licuado. Es una situación realmente tragicómica que habla muy mal de los dirigentes, de los principales dirigentes de Europa, ahí coincidimos. Con relación a lo último, bueno, la OTAN efectivamente rodea no solamente a Venezuela, rodea a Nicaragua, rodea a Cuba y por supuesto tiene planes de expansión. Yo hacía mención al cuestionamiento que ha hecho el Departamento de Estado y el Comando Sur a la base científica de Neuquén en Argentina, en la Patagonia Argentina. Allí los Estados Unidos están montando una base que ha sido recientemente denunciada por Néstor Cohen, por Atilio Borón, por Carlos Aznares, por diferentes movimientos sociales en Argentina. Lo otro que los pueblos de esta parte del mundo tienen que estar alerta, porque antes teníamos grandes enclaves militares como la base de Sotocano, allí en Honduras, que aún existe. Pero ahora ellos tienen con las nuevas tecnologías que sirven para el C5, Comando, Control, Comunicaciones, Vigilancia y Reconocimiento, ellos con los aviones AWACS, que son los que tienen como un platillo volador pegado en el lomo, me disculpa lo coloquial, pero no sé cómo explicarlo. Con ese avión ellos pueden, y las tecnologías actuales, los satélites, los vehículos aéreos no tripulados, ellos pueden tener información real y comando y control y lanzar grandes operaciones, de manera que, por ejemplo, allí en Ecuador, cuando Correa lo sacó de Manta, ellos montaron una pequeña base, que no la llaman base militar, en las Islas Galápagos. Y ahí en las Islas Galápagos tienen tecnología de punta, tienen los aviones AWACS, tienen aviones para el patrullaje marítimo y tienen en definitiva lo que podían lograr en otra hora con un personal mucho más numeroso, con un territorio mucho más amplio. Son lo que llaman algunos las bases liliputenses, bases pequeñitas pero que juegan la misma finalidad. Colombia está minada de bases de ese tipo, pero también la hemos visto, repito, allí en Ecuador. En Perú hay 8, unas más grandes, otras más pequeñas, pero hay una que se está desarrollando con mucha fuerza, se está fortaleciendo, viene desde antes, por supuesto, del gobierno de Pedro Castillo, que es una base para la intervención y la respuesta inmediata frente a desastres naturales o catástrofes humanitarias. Porque bueno, ellos también en su doctrina militar tienen el tema de la intervención humanitaria. Eso que pasó aquí en el Táchira es parte de la doctrina militar estadounidense y eso es una manera de encubrir las intervenciones militares abiertas. Desde luego que en ese contexto la planeación estadounidense desde el punto de vista militar requiere aliados poderosos porque es mucho más fácil utilizar terceros países para implementar los planes y así evitar el costo político que tener que comprometer políticamente a las fuerzas de los Estados Unidos, a sus gobiernos, perder tropas en el teatro de operaciones. Lo que sí debemos tener nosotros claro, y esta es una propuesta que no lancé para el debate, pero en todo caso nos la podemos llevar para seguirla discutiendo en otros espacios y acá mismo, si así lo considera la cátedra,
es que Venezuela es un enemigo, digamos, ellos nos ven como un enemigo jurado. No hay manera de llegar a un acuerdo con el imperialismo estadounidense. Para ellos, la sobrevivencia de su hegemonía a escala global pasa por el control de los recursos naturales y sobre todo por una cosa, erradicar la esperanza que están haciendo en esta parte del mundo. Ellos tratan de preservar su modelo de convivencia y si algo tiene esta revolución peligroso, más allá de todos los errores, más allá de las desviaciones, más allá de las inconsistencias, de las cosas que debemos mejorar, si algo tiene esta revolución es que ha logrado despertar esperanza no solamente en la región, sino en otras latitudes. Y hoy, gracias también a la valentía, a la dignidad, al decoro de otros pueblos, hoy en esta región yo me atrevería a decir que pudiera germinar una alternativa antisistémica, como lo decía el hermano. ¿De qué dependerá? De la capacidad nuestra para formular políticas, de la capacidad para mantenernos unidos más allá de los errores, más allá de las discrepancias, de saber procesar las particularidades de cada país, porque por ejemplo, ¿cómo pedirle hoy al presidente Petro, que tiene una realidad marcada por el paramilitarismo, el fenómeno del narcotráfico, bases militares, una institucionalidad que en 200 años ha sido permeada por los poderosos, cómo pedirle cambios radicales hacia una sociedad diferente? Es muy difícil. Tiene otras características y el pueblo colombiano con su presidente irán construyendo el camino que ellos mejor consideren para transformar Colombia. En Honduras ocurre lo propio. Y así cada pueblo tiene sus peculiaridades políticas, sociales, económicas, culturales. Entonces nosotros tenemos que ser capaces en la construcción de esas alternativas de cara a nuevos modelos de convivencia que sean realmente distintos al capitalismo. Nosotros tenemos que saber hilar fino. Por eso decía, en la vida, en la paz y en la autodeterminación de los pueblos, tenemos, digamos, 3 líneas de trabajo para unirnos, inclusive con sectores de derecha, para poder avanzar. Pero los antisistémicos, los que creemos en una sociedad distinta al capitalismo, debemos tener una línea de trabajo. Con hermanos como los iraníes, con ellos tenemos que tener otra línea de trabajo. Con los rusos no son anticapitalistas, digo su gobierno, pero allí debemos tener una línea de trabajo, desde los pueblos, desde los partidos y también desde los gobiernos. Entonces la formulación política en este momento tiene que ser sumamente audaz, tenaz y entender las grandes dificultades que estamos enfrentando. Porque así como Bolívar enfrentó en su momento las amenazas de la Santa Alianza, hoy nos tocan las amenazas de la OTAN. Así como Bolívar le pidió, y más aún Miranda, apoyo a otros gobiernos del mundo. Por ejemplo, Miranda incansablemente lo hizo en Londres y no lo logró. Hoy hay algunos gobiernos que también se hacen de la vista gorda frente a lo que está pasando en nuestra América, a las agresiones que sufren pueblos como Nicaragua, Cuba, entre otros. Entonces, bueno, nos corresponde en ese contexto construir una política que nos permita avanzar hacia el sueño de Bolívar y el sueño que juntos estamos construyendo con el comandante Chávez. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fernando tiene un compromiso ahorita y le agradecemos altamente. Desde este mismo momento, Fernando, nos comprometemos para ofrecerte este espacio para otra ocasión, cuando lo dispongas. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias. Y me gusta que haya cerrado, Fernando, con esa reflexión, porque a nosotros nos queda como venezolanos, nos queda una responsabilidad extraordinaria de la que todavía no tenemos una dimensión exacta. Cuando digo esto es pensando un poco en lo que le tocó al Libertador, y así como Fernando dice, tenemos alianzas y tenemos relaciones y con algunos países muy importantes del mundo. En el
pero hay otros que se hacen de la vista gorda. También en el tiempo de Bolívar, países europeos pensaron cuál era el costo de esa alianza y esperaron a que Bolívar hiciera el trabajo para ellos después venir a lo que les interesaba, la economía. Y entonces esperaron a ver cómo terminaba todo esto y después cada uno empezó a buscar un pedacito de América, ¿no? Muchísimas gracias a todos y a todos. Nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias, pues. Gracias, pues.